Muchos creen que están buscando información, pero en realidad están buscando una excusa elegante para no exponerse. Boom. Pensar demasiado no te hace más inteligente. A veces solo te convierte en un experto en no hacer nada. Si tienes 20 pestañas abiertas y 3 cuadernos anotados, pero sigues en el mismo lugar que hace un mes. Esto es para ti. Y sí, suena injusto, porque en teoría pensar está bien, analizar está bien, comparar opciones está bien. Nadie quiere vivir tomando decisiones como si estuviera apretando botones en una licuadora emocional. Pero aquí está el problema. Hay un punto en el que pensar deja de ser una herramienta y se convierte en un escondite. Piénsalo un momento. ¿Querés empezar algo? Un proyecto, una rutina, una conversación pendiente. Entonces, haces lo correcto. Investigas, miras videos, lees opiniones, comparas métodos, buscas la mejor forma de empezar. Y de pronto, tenés 5 recomendaciones contradictorias y una extraña sensación de productividad. Pero no hiciste nada. Nada real, quiero decir. Y ahí viene la parte incómoda, porque tomar una decisión tiene un costo. Te obliga a elegir un camino y aceptar que los otros caminos quedan afuera. Y eso molesta. Tu mente odia perder opciones. Quiere tener todo disponible, como si la vida fuera un menú infinito y vos pudieras pedir sin pagar la cuenta. Pero decidir es pagar la cuenta. Y nadie te dice esto. La parálisis por análisis no aparece porque seas vago. Aparece porque querés evitar la incomodidad de equivocarte. Querés encontrar una opción tan perfecta que no pueda salir mal. Una garantía. Un mapa con luces, flechas, música épica y un cartel que diga: por acá, campeón, cero riesgo. Incorrecto. No existe. Imagina que querés comprar una silla. Una simple silla. Primero buscas que sea cómoda. Después que sea linda. Después que combine. Después que no sea muy cara. Después lees reseñas. Después encontrás una mejor. Después una persona en internet dice que esa silla le arruinó la espalda y ahora sentís que estás tomando una decisión médica de alto riesgo. Por una silla. Ridículo, pero familiar. Y lo mismo hacemos con decisiones más importantes. Solo que ahí lo disfrazamos mejor. Decimos: necesito pensarlo bien. Todavía no tengo todo claro. Cuando tenga más información, arranco. Suena maduro. Suena responsable. Suena casi admirable. Pero a veces significa: tengo miedo. Y está bien tener miedo. Lo peligroso es ponerle traje de estrategia. Lo curioso es que tu cerebro prefiere una duda conocida antes que una acción incierta. La duda, aunque moleste, es cómoda. No te juzga, no te expone, no te obliga a fallar en público. En cambio, actuar te pone en movimiento. Y el movimiento revela cosas. Revela si eras bueno, si estabas listo, si lo que imaginabas funciona, si alguien mira, si nadie mira, que a veces duele más. Ahí está la diferencia. Analizar te da sensación de control. Actuar te muestra la realidad. Y claro, la realidad suele ser poco amable. ¡Ay, cómo duele la realidad! En tu cabeza, todo puede salir perfecto. El proyecto despega. La gente entiende. Vos hablas claro. El resultado es impecable. La música sube. El universo aplaude. Muy lindo. Muy Netflix. Después lo haces y tal vez sale torcido. Tal vez nadie responde. Tal vez te das cuenta de que faltaba práctica. Tal vez el primer intento parece hecho por alguien que aprendió con tutoriales a las 3 de la mañana. Porque probablemente fue así. Pero escúchame. Eso no es fracaso. Eso es información real. La información que obtenés haciendo vale más que la información que juntás imaginando. Simple. El problema es que nos enseñaron a respetar demasiado la preparación y muy poco el ajuste. Como si la vida premiara al que más planifica antes de empezar. Pero casi todo lo que vale la pena se corrige en marcha. Nadie aprende a nadar mirando comparativas de estilos de brazada durante 6 meses. En algún momento hay que tocar el agua. Aunque hagas ruido, aunque tragues un poco, aunque parezcas un mueble con ansiedad. Y aquí viene lo más importante. Pensar no es el enemigo. El exceso sí. Porque analizar antes de actuar puede evitar errores. Pero analizar para evitar actuar crea un error más grande. Quedarte quieto. Y lo peor es que desde afuera no parece quietud.
Parece esfuerzo. Parece investigación. Parece responsabilidad. Por eso engancha tanto. La parálisis por análisis es una jaula con forma de escritorio ordenado. Tenés listas, tenés notas, tenés posibles fechas, tenés cuando pueda, tenés cuando esté mejor, tenés cuando sepa más. Pero el tiempo pasa igual, y esa es la trampa. Mientras vos intentás decidir perfecto, la vida sigue decidiendo por vos. Entonces, ¿cómo se corta? No esperando seguridad, no esperando claridad absoluta, no esperando que tu mente deje de hacer preguntas, porque tu mente puede hacer preguntas hasta convertir un mate en un dilema filosófico. Se corta bajando la decisión al tamaño de una acción. No, voy a cambiar mi vida. Sí, voy a hacer esto durante 20 minutos. Eso cambia todo. Porque cuando la acción es pequeña, el miedo pierde dramatismo. Ya no estás apostando tu identidad entera. Estás haciendo una prueba, y una prueba no tiene que ser perfecta. Tiene que existir. La próxima vez que sientas que necesitas pensar un poco más, hacete una pregunta incómoda. ¿Esto que estoy pensando me acerca a una acción concreta o solo me mantiene ocupado para no decidir? Porque hay una diferencia enorme entre prepararte para avanzar y decorar la excusa. Y tal vez esa decisión que venís postergando no necesita otra opinión, otro video, otra lista, otro consejo, otro mañana veo. Tal vez necesita algo mucho menos elegante, un primer paso, chico, imperfecto, medio torpe, pero real. Porque al final, la vida no cambia cuando entendés todo. Cambia cuando dejas de negociar con el miedo y haces algo antes de sentirte completamente listo. Entonces la pregunta no es si ya pensaste lo suficiente. La pregunta es, ¿cuánto más vas a usar tu inteligencia para seguir quieto? Ahora que sabes por qué estás quieto, mira este video sobre cómo dar ese primer paso en 20 minutos.